En Producción Propia tocamos muchos temas y entendemos que algunos requieren una breve explicación adicional. Así que os damos la bienvenida a las píldoras sonoras de la salud de la humanidad. Usamos la naturaleza porque es valiosa. Abusamos de ella porque es gratis. Así lo dijo de claro Barry Gardiner, exministro británico, lo que se conoce como ministro en la sombra o asesor de Medio Ambiente y Pesca. Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Aquí un poco preocupado por el estado del medio ambiente y con ganas de analizar qué es lo que pasa y por qué pasa. Uno de los grandes problemas es el de los delitos ambientales, que nos salen muy caros en todos los aspectos. ¿Por qué se cometen tantos delitos ambientales? Bueno, quizá Barry Gardiner tenía razón. Se cometen en buena medida porque no nos damos cuenta de que esto de que salga gratis es una manera de hablar, porque de gratis nada. Veremos costes económicos, costes en salud, costes sociales, costes de todo tipo que tiene agredir a la naturaleza. Las leyes están hechas para protegernos, para defendernos, pero parece que es algo que se nos olvida. Se nos olvida juzgar por la cantidad de veces que las leyes ambientales las tomamos como meras recomendaciones. Y son, en realidad, leyes. Leyes que están, como digo, para protegernos, leyes que se deben cumplir, pero es verdad que las leyes y la justicia en general no siempre la tenemos a la altura que merece o no está presente en nuestras acciones, nuestras actividades, y así pasa lo que pasa. Antes de seguir con esta injusticia en la que vemos que todos pagamos por los delitos de unos pocos que atentan contra el medio ambiente y contra lo que es de todos, pues conviene hacer 3 reflexiones sobre la justicia. En primer lugar, la justicia no está hecha para impartir justicia. Esto parece un trabalenguas, pero en realidad la justicia, lo que funciona, lo que vemos, las ordenanzas, la implementación, los juicios, están hechos para mantener el status quo. Un status quo que se decidió, que tuvo lugar en el origen de las leyes que se van aplicando, así que siempre hay un retraso. Pero esa noción, digamos, abstracta, teórica y tan admirable de la justicia no es el fin o no es lo que la justicia del día a día aborda. Primera aclaración. La segunda es que las leyes, precisamente por lo que tardan en hacerse y porque son reactivas ante un problema, llegan tarde. Y normalmente se quedan cortas. Normalmente, pues si tienen que atajar un problema a una escala, lo hacen a una primera escala tentativa con ideas de mejorar. Esto ocurrió con la ley de cambio climático en España. Tardó 10 años en llegar y para cuando llegó se hablaba de reducir un 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando en realidad en nuestro entorno se estaba hablando de un 40 y tantos, casi un 50% de reducción de emisiones. Es decir, una ilustración de que las leyes llegan tarde y se quedan cortas. Y en tercer lugar, y que es un poco el objetivo de hoy, de entender un poco más qué es lo que pasa, es que las leyes se incumplen. No se incumplen siempre igual, no se incumplen por todos los países de la misma manera. España está siempre liderando ese top 3 de países europeos que incumplen la legislación ambiental. Se nos olvida, parece que se nos olvida o se les olvida a las personas que lo infringen de que esas leyes en realidad están ahí por algo, no solo por hacernos pagar en caso de que incurramos en algún delito, sino porque esas leyes se inspiraron en la ciencia, en la técnica, en el conocimiento para protegernos de cosas. Cuando se revisan las mayores catástrofes ambientales sufridas en nuestro país, vemos que contaminar, dañar el medio ambiente sale muy barato en España, muy barato. Las 5 mayores catástrofes ambientales sufridas en España son el hundimiento del Prestige, el gran incendio de Valencia de 2012, los vertidos tóxicos en Doñana, la famosa presa de Aznalcóllar, la bahía de Portman y el embalse de Flix. Estas 5 grandes catástrofes le supusieron a las arcas del Estado más de 2.100 millones de euros, pero solo se ha recuperado 176, menos del 8% del total.
Y además, a esto de que recuperamos muy poquito del impacto económico que causan estas catástrofes ambientales, estas negligencias, hay que añadir que los principales gastos no los sabemos medir. Como no sabemos medir algunas cosas, no están incluidas en estos costes, pero los costes mayoritarios vienen de 3 cosas que, como digo, no son fáciles de medir. Los costes sanitarios, regionales y de salud planetaria, los costes sociales y los costes de oportunidad. O sea que la factura sería multimillonaria. Como digo, en España sale muy barato. Los jueces y juezas en nuestro país no siempre cuentan con la formación adecuada, están habitualmente desbordados y en general consideran los delitos ambientales como delitos menores. Y de menores tienen poco, porque como podemos entender lo que hemos hablado y lo que hablaremos más veces de salud planetaria, todos estos delitos acaban impactando seriamente en nuestra salud. Para evitar estas burradas, estos delitos, estos problemas y sobre todo las grandes catástrofes que vienen o por negligencia o por intencionalidad, está la declaración de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental es algo obligatorio y en algunos proyectos a partir de un determinado tamaño tiene que basarse en un informe sólido. Sin embargo, a juzgar por la frecuencia con la que se infringe la ley y a juzgar por cómo está el medio ambiente y qué cosas se hacen y qué proyectos salen adelante, esta declaración de impacto ambiental no está siendo muy eficaz. Cada vez hay más evidencia científica y más conciencia de que necesitamos una biodiversidad en buen estado, unos ecosistemas saludables para nosotros mismos ser saludables. Este es el concepto ese de una salud, One Health, los conceptos de salud planetaria, ¿no? Pero como decía, los delitos ambientales salen baratos en España porque las sanciones son pequeñas, pero es que el 93% de los casos, por ejemplo, contra especies protegidas, no llegan nunca a ser juzgados. Y esto, que es un caso quizá muy extremo en el que solo el 7% de los delitos son juzgados, se aplica a muchos otros delitos. Muchos delitos que no terminan de pasar ni siquiera a la fase de juicio y que hayan consecuencias de sanciones, ¿no? Que hayan sanciones incluso de penas de cárcel, como se está proponiendo en el delito de ecocidio o delito cualificado en la Unión Europea. Se está avanzando en esa vía. Pero realmente lo que debemos hacer no es tanto sancionar, que también puede ser una medida disuasoria interesante, sino hacer bien las cosas, ¿no? Evaluar bien el impacto antes de que algo se haga es clave en este sentido. Pero en España hay al menos 4 graves problemas con la evaluación de impacto. En primer lugar, el fraude de ley, el hacer trampas, ¿no? El que te dicen que el tamaño máximo de una macrogranja o de una instalación fotovoltaica es X, y tú lo partes en 2 o 3 trozos más pequeños para poderlo hacer más grande de ese X y que cada uno de los trozos pequeños pueda pasar favorablemente esta evaluación de impacto ambiental. Esto es una trampa que se conoce como fraude de ley porque contraviene el espíritu de la ley, pero que es muy habitual. En segundo lugar, quizá incluso más importante, es la falta de una evaluación ambiental estratégica, es decir, la visión transversal, amplia, que no permite tener en cuenta más allá de los impactos locales, tener en cuenta esos aspectos de cambio climático, de grandes afecciones al ciclo hidrológico, a grandes procesos ecológicos, naturales, etcétera, ¿no? Se suele aplicar criterios muy locales, ¿no? La falta de esta evaluación estratégica genera además muchos problemas sociales y de comunicación, y ahí lo estamos viendo con toda la contestación a los campos eólicos y fotovoltaicos, que en muchos casos hacen falta, pero no de cualquier manera. Comunicación y estrategia faltan. Este es el segundo de los problemas graves, ¿no? La tercera problemática está relacionada con la poca capacitación de quienes hacen los estudios. Normalmente los estudios de impacto ambiental acaban siendo subcontratados a grupos pues no siempre expertos, y menos todavía si tenemos en cuenta esta demanda lógica desde la ciencia y esta obligación incluso por ley de que se tenga esa visión estratégica. Pues esos grupos normalmente carecen de esa visión estratégica y se limitan a salvar el expediente del informe lo más rápido y fácil posible, y les llega una parte muy pequeña del presupuesto que se asigna a esta evaluación. Además, también hay un cierto conflicto por el hecho de que ese estudio es contratado, pagado
por el ente promotor, la empresa que está detrás del proyecto, con lo cual ahí hay un claro conflicto, no hay una independencia del todo porque los que hacen el estudio están pagados por quien se somete al estudio. Compartiendo reflexiones en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad. Y en cuarto lugar, el cuarto problema es un screening o una selección de los proyectos que merecen un estudio más detallado que se ha quedado obsoleta y que es completamente inadecuada. Porque ese screening, esa selección de los proyectos se basa sobre todo en el tamaño. Y evidentemente los proyectos que tienen un alcance grande, pues en principio son los que deben ser medidos. Pero no debemos dejar sin atender proyectos más pequeños. Por ejemplo, el caso de, para ilustrarlo, con una urbanización grande, claro que tiene un gran impacto, pero una urbanización pequeña depende de dónde, porque si está en la cabecera de un manantial, por ejemplo, puede afectar a todo el ciclo hidrológico. Ahí una vez más hace falta esa visión, evaluación estratégica. Así que ese screening, esa selección de qué proyectos deben ser sometidos a un estudio más riguroso, hay que actualizarlo, y sería el cuarto de los problemas. Es, por tanto, urgente que cambiemos nuestra relación con la naturaleza, que entendamos que le somos naturaleza y que las leyes ambientales se han ido derivando de la ciencia y del conocimiento para protegernos ante negligencias o intencionalidades que dañan esa naturaleza. Las sanciones son una vía, pero estamos viendo que tampoco es del todo eficiente. Las leyes llegan tarde y se incumplen mucho. La declaración de impacto ambiental tiene estos 4 problemas que hemos detallado o explicado. Así que realmente hay que cambiar un poco en conjunto nuestra relación con la naturaleza, y esa cita con la que abríamos, ¿no?, de que la naturaleza es muy valiosa y por eso la explotamos, pero la abusamos de ella porque sale gratis, pues tenemos que revisarla, tiene que hacernos pensar, y no abusemos de la naturaleza por todas las razones, no solo porque no sale gratis al final, sino porque hay mucho que ganar en términos de salud, de cohesión social, de una mejora en nuestro nivel de vida, en nuestra prosperidad, si respetamos las leyes ambientales, si escuchamos a la ciencia y en alguna manera también si escuchamos a nuestro corazón, que nos habla de biología, biodiversidad, ecología, naturaleza, aunque muchas veces al vivir en la ciudad no lo escuchemos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta breve píldora sonora te haya resultado interesante. Permanece atento que vendrán más y mejores. Y no olvides seguir los episodios más extensos de Fernando Valladares en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad.